Bueno, gente, entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta ¿es importante conocer a Dios? ¿Tú qué piensas, hombre, David? ¿Es importante conocer a Dios? ¿Por qué deberíamos de conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Qué métodos existen? ¿Tú lo pondrías al nivel de con una ventaja competitiva? O sea, hay una diferencia competitiva entre alguien que cree y alguien que no cree. ¿Tú qué opinas? Bueno, hay varias preguntas aquí, de hecho, y Sí. primero vamos a indagar un poco en el hecho sobre conocer a Dios, ¿no? Ujú. Eh, Hoy en día, por, por movimientos que tienen siglos de antigüedad, esto, mucho se debate sobre si realmente es importante el tener a Dios en la vida de las personas. Porque uno dice, no, pero yo puedo vivir mi vida, ¿verdad? Ujú. Puedo hacer todos mis quehaceres cotidianos y relacionarme con mi familia, con mis seres queridos, sin necesidad de una religión, ¿verdad? Que se ataca mucho a la religión, desde hace bastantes años, de hecho. Estos movimientos como ateístas, materialistas, nihilistas, han ido como sometiendo el pensamiento religioso como un asunto que es meramente opcional. Y a pesar de todo lo que se habló, ¿no? En el episodio anterior sobre lo que es Dios, sobre la importancia de Dios en el universo y tal, realmente es fundamental conocer a Dios eh, desde el punto de vista cristiano y mi punto de vista personal, claro está, sí, es fundamental. Es necesario también, eh, por razones bastante simples. Vamos a abordar el primer versículo, esto que tenemos para Para hoy, ¿no? este tema, ¿no? Ujú. Y es en el libro de Efesios, en la carta del libro de Efesios, en el capítulo 3 en el versículo del 18 al 19, Pablo hace una mención de un concepto muy interesante. Vamos a leer. Yo imagino que todos ustedes también lo ven junto a mí. Sí. Entonces yo voy a leer en voz alta. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí vemos que ya está un eco, ¿no? De lo que se habló en el tema anterior, y es lo que menciona Pablo, ¿no? Del amor de Cristo, que es algo que excede el conocimiento, así como mencionamos en el episodio anterior, ¿verdad? Que eh, la ciencia o el saber humano a veces es insuficiente para entender completamente todo lo que tiene que ver con Dios. Sin embargo, la recomendación que Pablo le hace a la iglesia de Éfeso es que la iglesia debe de, ¿verdad?, estudiar, relacionarse con Cristo para ser capaz de entender, nos dice él, plenamente comprender qué tan grande es el amor de Dios. El consejo de Pablo es bastante simple. Él quiere que la iglesia se relacione con Dios hasta el punto de poder conocerlo. Porque para Pablo lo más importante esto que él le puede recomendar o sugerir a su iglesia es conozcan a Dios. Por esta razón, las religiones o denominaciones cristianas Ujú. creemos que es importante que el mundo conozca a Jesús. Una de las cosas interesantes que tú estás diciendo y que también se puede sacar del versículo y que nos ayuda también a conocer a Jesús es que, hablando un poquito de los antiguos, de los griegos, ellos pensaban que hay dos mundos. El mundo de las ideas, que es el mundo como que no se ve, ¿cierto? Que digamos que está en la mente, ¿cierto? Que es inmaterial. Y está el mundo de las ideas, que el mundo, el mundo de los fenómenos, el mundo fenomenológico, Ajá. que es el mundo donde suceden las cosas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que me llama mucho la atención de este pasaje es que habla de medidas. Dice la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mi familia trabaja enviando cosas. Y entonces una de las cosas que hay que medir justamente para la caja, que hay que hacer, es justamente eso, la anchura, la longitud, la profundidad, porque ellos envían productos y esos productos, si obviamente si la caja no es lo suficientemente amplia, no cabe. O sea, si no se mide bien el embalaje, no queda bien, no se puede enviar bien, ¿no? De hecho, a veces se piensa o a veces yo he llegado a pensar, listo, si yo envío una caja más grande,
porque digamos, yo tengo una cosa, digamos, por ejemplo, esta cosa que es chiquitica, y yo lo envío a una caja de 1 metro por 1 metro, pues obviamente eso cabe allí, ¿no? Pero me cobran por ese volumen, por todo eso que es grandote, ¿no? Y eso se puede ver, a lo que quiero llegar es que eso se puede ver. Y es visible, ¿no? Entonces Pablo está, digamos, de alguna manera haciendo el concepto de Dios que pues, podríamos decir que permanece o está en el mundo de las ideas y lo baja, ¿cierto? Lo convierte en algo fenomenológico, en algo que nosotros podemos ver, que podemos medir, que podemos, digamos, podemos lidiar, ¿sí? Como el de la caja que uno envía por Amazon o por AliExpress o por donde sea, ¿no? Entonces, esas características de la anchura, de la medida, de todo eso, eso indica que de alguna manera, ¿cierto? Porque tú decías en el capítulo pasado que no podemos llegar a entenderlo todo, pero de alguna manera hay algunas estrategias que nos ayudan a entender cómo es Dios. Por ejemplo, si nosotros estudiamos la naturaleza y, por ejemplo, vemos las estrellas, y vemos que hay una cantidad enorme de estrellas, entonces nosotros podemos decir, listo, Dios es poderoso. ¿Y cómo sé que Dios es poderoso? Porque miren las estrellas, todas las estrellas que hay. O tú puedes decir, listo, Dios es creativo, pero ¿qué tan creativo es que, por ejemplo, tú ves los colores del cielo en el atardecer y son diferentes, son variados, ¿no? Entonces eso nos ayuda también a medir de alguna manera cómo son las características de Dios, ¿cierto? Sí, lo visible de Dios, ¿no? Ujú. Aunque aquí lo cierto es que Dios se revela, ¿no? Y como Dios se revela, Él hace el 99% del esfuerzo, ¿no? Para que nosotros lo conozcamos. Ok, Yo en base a eso respondo que sí es necesario conocer a Dios. Ahora, tú me preguntaste algo interesante. Sí, creo yo que es como una especie de deber o una necesidad del ser humano conocer a Dios. Y aquí mi respuesta vuelve a ser afirmativa, ¿verdad? Yo creo que sí es un deber, esto, una necesidad, porque cualquier persona que quiera comprender la realidad va a necesitar un concepto de Dios. ok, Por ejemplo, la realidad se compone de muchas cosas, pero una forma muy simple, ¿no? de dividirla es con la articulación, y que es bastante simple. La articulación es, hay Dios, hay mundo y hay, ¿verdad?, esto, ser humano. ok. Entonces, si yo quiero entender cómo se relaciona el mundo con el hombre, voy a necesitar una idea de Dios. ¿Por qué? Porque en la filosofía esto plantea tres preguntas básicas, Fundamentales, sí. preguntas fundamentales, que son: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Y cuando yo tengo el mundo y al hombre y quito a Dios de la ecuación, ¿verdad? Solo tengo el ser humano y el mundo. Esto, no puedo responder plenamente estas tres preguntas. ¿Quiénes somos? Pues somos los seres que viven aquí en el planeta. ¿De dónde venimos? No sé. ¿Hacia dónde vamos? Peor. No se sabe tampoco. Cuando Dios entra en la ecuación y nosotros vemos en la historia de la humanidad desde el punto de vista bíblico, ¿quiénes somos? Bueno, somos seres creados por Dios. ¿De dónde venimos? Bueno, vamos entonces a Génesis 1, fuimos creados por Dios. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos a Apocalipsis esto en 2021, ¿no? Somos salvados por Dios. Y Ok. vemos la historia de la humanidad allí, ¿verdad? Eh, y por esta razón yo creo que es necesario que las personas eh, tengan una idea de Dios. Si quieren entender el mundo que les rodea, si son personas que piensan, si son personas con una mentalidad curiosa, van en algún momento a preguntarse si Dios existe, si existe, cómo es, si es personal, si es distante, van a preguntarse si es bueno, van a preguntarse si es malo. Y como las personas a lo largo de la historia han demostrado en su mayoría ser así, de mente curiosa, Ujú. la ciencia y el saber humano han presentado múltiples presentaciones de Dios, ¿no? Múltiples ideas y conceptos de Dios, ¿no? De Dios como un tirano y de Dios como un ser omnibenevolente, de Dios como un ser completamente distante, pero de Dios como un ser, ¿verdad?, tan cercano que está en todo, que sería, por ejemplo, el panteísmo, ¿no? Entonces, hay muchos planteamientos acerca de la identidad de Dios porque el ser humano ha intentado conocer a Dios a lo largo de la historia a través de muchísimas fuentes, de muchísimas ideas, de muchísimos pensamientos, de muchísimas nociones, conceptos, ¿no?
Y por esa razón, a pesar de que mucha gente esté en contra de la idea de conocer a Dios, la historia de la humanidad con los múltiples postulados sobre la identidad de Dios afirman que la humanidad necesita y quiere aproximarse a una idea de lo que Dios es, una idea del entendimiento de la divinidad. Total, sí. Y de hecho, nosotros estamos hablando también de que el creer en Dios tiene varias características o varias ventajas en comparación con alguien que no crea, ¿cierto? Nosotros hablábamos, por ejemplo, hay un señor que se llama Marco Terreros y él expone que una de las ventajas de creer en Dios es que le da un elevado origen o un elevado nivel a nuestro origen. Porque él dice que para buscar a nuestros ancestros, si nosotros creemos en Dios, no tendríamos que ir a un zoológico, no tendríamos que ver a seres, digamos, menos inteligentes que nosotros, como podría ser un monito, sino que tendríamos que ver a alguien increíblemente más superior, más inteligente que nosotros, que es el mismo Dios, y eso le da dignifica nuestro origen, ¿sí? Otra de las cosas que también él menciona es el hecho de que el creer en Dios nos da un futuro. Porque a pesar de que estamos viviendo en un mundo de pecado, de dolor, de injusticia, como tú lo acabas de decir en Apocalipsis, Dios revela que esto tendrá un fin, ¿no? Y ese fin va a ser un fin maravilloso para todos aquellos que creen. Entonces nos da esperanza en medio de un mundo de caos. Y también una de las cosas que también me llamaba mucho la atención, y es el tercer postulado que él menciona, es el hecho de que como somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios tiene todas estas características que hemos visto en el capítulo anterior y que estamos hablando ahorita, por ejemplo, que Dios es creador, que Dios es soberano, que Dios es un Dios amante, eso nos dan diversas facetas de cómo es Dios. Entonces nosotros, como somos criaturas a imagen y semejanza de Él, vamos a crecer como también crecía Jesús en Lucas capítulo 2, cuando él decía que crecía en estatura, en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Entonces nosotros también tenemos esa forma de crecer, ¿no? Nosotros no solamente nos vamos a desarrollar físicamente nuestro cuerpo, sino también mentalmente y también espiritualmente, porque Dios espera que nosotros hagamos eso. Entonces, el creer en Dios también nos ayuda a tener un estilo de vida, digamos, un poquito más saludable o mejor que alguien que no cree, ¿no? Ya que mencionas la palabra, ¿no?, saludable, Ok, sí, el creer en Dios, ¿no? sí, Para nosotros, por ejemplo, esto hace parte de nuestra filosofía adventista con los 8 remedios naturales, ¿verdad? sí, El último, pero no menos importante, de los remedios naturales, no la confianza en Dios. Los 8 remedios naturales, esto para el público que no los conozca, son como 8 consejos como para alcanzar la plenitud en la salud, ¿verdad? sí. Que si uno sigue estas 8 recomendaciones, uno va a tener una vida plena y saludable. Entre esos 8 remedios se encuentra el tomar agua, buena alimentación, respirar aire puro, tener un buen descanso, hacer ejercicio, etc. Y uno de esos remedios es la confianza en Dios. La confianza en Dios la abordamos desde el punto de vista, de hecho, que es bastante popular hoy en día, ¿no? Esta idea de que para tener una vida plena en este mundo se necesita un componente espiritual. Sí, Nosotros creemos que con Dios la vida es más fácil, la vida es mejor. Y esta idea es bastante popular. Cuando uno va a Alcohólicos Anónimos, uno va a todos estos grupos anónimos de rehabilitación para drogadictos y demás. ok, Muchos de estos lugares donde uno va y terapia y ayuda y apoyo emocional y tal a uno, recomiendan que una persona se afilie a una iglesia. Recomiendan que una persona se conecte con su yo espiritual. Recomiendan yoga, meditaciones y demás. Pero tratan como de encaminar a la persona a actividades de índole espiritual para ayudarle en su proceso de sanación. Ellos creen que la espiritualidad puede sanar y darle salud a la persona. Y en eso compagina con el pensamiento adventista, que creemos que a través de una vida de comunión con Dios, yo vivo plenamente y mejor, porque yo en mi diario vivir experimento estrés, experimento ansiedad, depresión, experimento un montón de cosas, pero cuando yo vivo sujetado de Jesús, ¿verdad?, aferrado a Él, esto como dice Mateo 11:28, ya que vamos allá, ¿no? exacto, vamos a ver. Cuando yo vivo mi diario vivir, como dice Mateo 11:28, yo vivo mejor,
vivo más tranquilo. ¿Por qué? Porque yo por muchas cargas, por muchos pesos que vaya acumulando durante mi día, dejo esas cargas en los hombros de Jesús y Él me ayuda a llevarlas. Entonces yo puedo estar estresado por el trabajo, por problemas familiares, por diferentes, ¿verdad?, acontecimientos, pero como yo estoy en comunión con Dios, confiando en Dios, en el que sostiene el universo, sostiene también mi vida, yo confío en que a pesar de todas las cosas malas que puedan ocurrir, ¿verdad?, en el diario, Sí, Dios está al control, ¿no? Así como en esta historia, ¿verdad?, de Dios en la barca, ¿no? La barca se mecía, había truenos, había tempestad, pero Dios estaba en la barca, Jesús estaba en la barca, y como Él está en la barca y está en control, la barca no va a naufragar. Entonces, yo creo que en este aspecto sí ofrece una ventaja, por decirlo de una forma cotidiana o competitiva, como le dijiste tú, sí, exacto. el confiar en Dios. La persona que confía en Dios es una persona que, a pesar de los problemas y de las dificultades, eh, se estabiliza emocional, psicológicamente, espiritualmente, porque confía en que Dios sostiene su vida. Exacto, y total, que también nosotros, mira que tú lo mismo también lo estás diciendo, que nosotros no estamos diciendo que el volverse cristiano significa que ya no vas a tener más problemas. No, porque de hecho justamente creería que es lo contrario, ¿no? Uno empieza como a tener Dios más inconvenientes, pero también tiene un amigo, ¿cierto? Tiene a Dios que lo ayuda a uno. Y entonces esos problemas ya no los enfrenta uno solo, sino que los enfrenta con Dios y también los enfrenta con personas que también hacen como esa red de apoyo. Y también una de las cosas que tú estabas hablando, ya que estamos hablando del estrés, yo quiero contarle a la gente que existen dos tipos de estrés. No sé si tú sabías. Hay un estrés que es un estrés agudo, que es, por ejemplo, cuando usted lo van a robar. Yo no sé, hermano, si tú te acuerdas que en la universidad en la noche tú bebías por ahí. Yo me acuerdo que hay como una especie, un arbolito que por ahí robaban, ¿no? Eh, Hermano, yo cada vez que salían de noche de la universidad, yo decía, yo por ahí no paso. Yo por ahí no paso, hermano, porque había mucho robo. Entonces, ese estrés que se siente cuando a uno de pronto le ponen un cuchillo o cuando de pronto si le quieren hacer algo mal a uno, ese estrés se llama estrés agudo y eso lo hace correr a uno más duro, lo hace a uno, digamos, estar más alerta. Pero hay otro tipo de estrés que es un estrés un poquito más peligroso, por así decirlo, que se llama el estrés crónico. Y ese ocurre cuando hay situaciones que la persona no sabe cómo puede resolver, porque no le ve una salida fácil, no le ve una salida rápida. Algunas estadísticas hablan de que este estrés se presenta, por ejemplo, cuando hay un matrimonio donde es insatisfecho, donde el marido y la mujer no se ponen de acuerdo y ya no ven cómo pueden resolver esos problemas. Y no se quieren separar porque entonces dicen, venga, si yo me separo, ¿qué va a decir la familia? O, por ejemplo, también ocurre cuando están en un trabajo y en ese trabajo tampoco cumplen las expectativas laborales de esa persona, entonces dice, pero yo cómo voy a salir de acá si yo salgo, entonces cómo pago lo que tengo que pagar. O también ocurre cuando, por ejemplo, una persona tiene una situación exacto, que una deuda, es lo último, una deuda que no puede pagar. No sé si tú en algún momento te has endeudado, espero que no, pero esas deudas de la tarjeta de crédito y eso, muchas veces lo que ocurre es que empiezan a cobrarle a las personas tantos intereses que ya no pueden salir de ahí, ¿no? Entonces, como no ven la salida, entonces empiezan a estresar y ese estrés empieza a manifestar en falta de sueño, se empieza a manifestar en dolores de barriga, en un ánimo que es maluco, ¿no? Entonces, justamente el tener confianza en Dios, en confiar en que Dios es el rey del universo, ¿cierto? Lo empieza a ayudar a uno a entender que todo va a estar bien, que a pesar de los problemas, Dios está con uno. Y no está con uno no solamente porque yo lo estoy diciendo, sino porque también lo estoy experimentando, gracias a lo que estamos hablando acá también, de que se puede ver por medio de la naturaleza, se puede ver por medio de lo que estudiamos, uno puede tener algo, un asidero, digamos, fehaciente, verdadero, ¿cierto? En la realidad, no solamente con ideas, sino también con hechos de que lo que estamos hablando es algo correcto, es algo cierto, ¿no? Me parece que es un punto de vista muy interesante y bastante acertado, ¿no? El hecho de creer que Dios existe, el hecho de decidir conocer a Dios, sí ayuda a la persona, sea cristiano o no. Y entre más uno se acerca al conocimiento de Dios, ¿no? Entre más
profundo más profundo es la relación, ¿verdad? Que yo tengo con Dios, más estable llego a estar yo emocional, psicológica y espiritualmente. Sí, total. Y además, también hay otra cosa que también se usa, y es que, por ejemplo, nosotros en la iglesia lo vemos como dar diezmo, ¿sí? Como el devolver lo que a Dios le corresponde. El hecho es que ese diezmo muchas veces, por ejemplo, se utiliza para ayudar a los más necesitados. Y eso también es un principio bíblico. La Biblia dice que si uno ve a una persona que, digamos, está desnuda, uno debe de hacer lo posible por vestirla o todo este tipo de cosas que nosotros sabemos que debemos hacer y que, por ejemplo, la gente que no es de la iglesia o que no es cristiana de alguna manera lo hace y también obtiene resultados de eso. O sea, ellos sin así pensarlo de alguna manera, ellos cumplen con la palabra de Dios y eso les trae beneficios. Entonces, si los beneficios que les trae cumplir la palabra de Dios haciendo eso, ¿cierto? Son buenos, ayudando a otros, tratando de cumplir las leyes, ¿cierto? Les traen buenos beneficios. ¿Cuántos mejores beneficios les trae conocer a Dios? No solamente quedarse con una parte, sino quedarse con el pastel completo, ¿no? Eso es una invitación interesante que podríamos hacer a la gente. Que no se queden con una migajita, sino con toda la bendición, con todo el pan, ¿no? Que trae conocer a Dios. Así mismo es, escucho, así mismo es. Bueno, entonces, este sería ya el segundo capítulo de este tema. Entonces vamos con la siguiente pregunta.